Las manifestaciones programadas para este miércoles 4 de enero han generado el rechazo de un sector del Parlamento por considerar que se trata de protestas con fines netamente políticos. En la oposición creen que un sector de estas organizaciones sociales del sur del Perú solo buscan generar caos en el país. Hay un sector minoritario y radical de la izquierda que está buscando azuzar estas protestas y crear caos y violencia, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Ellos lo que quieren es el caos para crear ese momento constituyente y romper el orden democrático, constitucional y el Estado de Derecho en el país. Y eso los demócratas y los patriotas no debemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Y es que el discurso de odio y división entre peruanos continúa por parte de algunos dirigentes como Félix Suazaca de Puno, que no duda en promover el separatismo. Hay que separarnos, señor. ¿Qué cosa hacemos manteniendo a Lima, carajo, con nuestro oro, con la plata, con el litio, con uranio, señor? ¿Ah? Todos los minerales están para enriquecer a Lima. San Isidro, La Victoria, Miraflores, el Lince, de lujo. Y nosotros, carajo, los provincianos, estamos de pobre a pobre, teniendo oro y plata, viviendo, teniendo riqueza. Pero además, los principales dirigentes del sur del Perú tienen demandas que no tienen ninguna relación con las necesidades de la población. En primer lugar, cierre del Congreso golpista. Segundo lugar, renuncia de la usurpadora criminal Dina Boluarte y exigimos sanción penal. Exigencia de una convocatoria a Asamblea Constituyente plurinacional y popular. Libertad para el presidente Pedro Castillo por su ilegal detención. Desde el Congreso, diversas bancadas fueron claras en señalar que estas demandas son inviables y no tienen ningún sustento. La libertad no se la puede dar ni los congresistas ni la gente. Las libertades, la libertad a una persona con prisión preventiva solamente la dan los jueces. 1, 2, cerrar el Congreso tiene un procedimiento. Ni siquiera nosotros nos ponemos a autocerrar. Porque dirán, ¿por qué no se cierran solos? Tampoco podemos cerrarnos solos. Tercero, una asamblea constituyente es un mecanismo para la reforma total de la Constitución que no existe en la Constitución vigente. Bancadas como Alianza para el Progreso y Acción Popular señalaron que ya se atendió la principal demanda, que era el adelanto de elecciones, por lo que otro tipo de pedidos como el cierre del Congreso no tiene sentido. Los reclamos ya periféricos creo que ya responden a intereses particulares de algunos grupos políticos que se respetan, pero obviamente la gran mayoría de ciudadanos no compartimos. No se puede cerrar el Congreso desde la noche a la mañana, o sea, esa es una propuesta, digamos, inviable, porque de todas maneras, y eso no es porque uno quiera quedarse, ¿eh? No es quedarse, sino hay que hacer un procedimiento de convocatoria de elecciones. En tanto, la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre indicó que todas las demandas de los manifestantes son válidas. Van a manifestar de forma pacífica, porque así tiene que ser. Una protesta debe ser legítima y pacífica, y de la cual tienen que ser atendidos y escuchados. Y si es la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha vulnerado su debido proceso, tanto constitucional y del reglamento del Congreso, tendría que ser escuchado. Se espera que 10 regiones del país participen en estas marchas, pues además del sur del Perú, se unirían a las movilizaciones diversos colectivos de Ica, Junín y Loreto. Y sobre estas marchas hay un comunicado nacional de la Asamblea Macrosur con una serie de medidas. Vamos a leer algunas de ellas. Expulsión y detención de miembros de la policía y del ejército que opten por la represión y violencia, así como la identificación de sus familiares. En el caso de que haya bajas civiles productos de los enfrentamientos, habrá represalias severas contra los policías locales, quienes serán capturados para las denuncias y ejecuciones sumarias por complicidad. También una serie de medidas dice, en estas regiones declaradas en insurgencia no se permitirá la presencia de ministros o representantes del gobierno ilegítimo de Boluarte, es decir, no quieren diálogo en realidad. Todas las autoridades que se muestren contrarios a las medidas tomadas por la Asamblea Macrosur serán identificados para las destituciones de sus cargos. Una serie de medidas de la Asamblea Macrosur que más que medidas suenan a amenazas. Para conversar sobre